¿Alguna vez te has preguntado si lo que estás dando a tu iglesia está siendo usado conforme al corazón de Dios, o simplemente para mantener un sistema humano? Muchos enseñan que debemos diezmar sin cuestionar, que lo importante es cumplir y que lo que hagan los líderes ya será asunto de ellos con Dios. Pero, ¿eso es lo que realmente enseña la Biblia? ¿Qué dice Dios sobre el uso del dinero, la generosidad y la responsabilidad? En este mensaje vamos a desmenuzar el verdadero propósito del diezmo en la Biblia, su origen, su aplicación, su transformación a lo largo de las Escrituras, y lo más importante. ¿Qué se espera de nosotros hoy, como creyentes bajo el nuevo pacto? Si alguna vez te has sentido culpable, confundido o presionado por este tema, quédate hasta el final. No es un mensaje para atacar, sino para despertar, para reflexionar, y sobre todo, para volver al diseño original de Dios. Hay quienes aseguran que el diezmo debe darse sí o sí. Que es un mandato, una obligación para todo creyente fiel. Y aunque en su iglesia no se vea un uso correcto de ese dinero, dicen, tú da no más, porque ya es cosa de los líderes lo que hagan después. Dios a ti te va a bendecir por tu obediencia. Otros enseñan que si no diezmas, estás robando a Dios, y citan con énfasis el libro de Malaquías. Algunos incluso llegan más lejos, enseñan que los levitas no desaparecieron, sino que ahora somos nosotros mismos, los creyentes, los siervos, los ministros del Evangelio, quienes representamos a los levitas de hoy, y por lo tanto el sistema del diezmo sigue siendo plenamente vigente. Según esa lógica, la estructura no cambió, sino que las personas que la componen sí. En algunas iglesias, estas ideas se aplican con rigor: si un miembro no diezma, se le aparta, se le castiga, o incluso se le suspende de cualquier función que tenga dentro de la congregación. Si era maestro, cantante, ujier, o parte de un equipo de liderazgo, se le retira del cargo hasta que se ponga al día con Dios, es decir, hasta que cumpla con sus diezmos pasados. Muchos creyentes viven bajo ese sistema, entre la culpa y el temor de caer en desgracia espiritual o de perder su lugar en la iglesia por no poder aportar con regularidad. Pero, ¿es esto realmente lo que enseña la Escritura? ¿Es ese el propósito del diezmo? ¿Es la voluntad de Dios que el dinero se convierta en una medida para juzgar la fidelidad de una persona? Para responder, debemos ir al origen. En el Antiguo Testamento, el diezmo fue una institución dada por Dios a Israel. Consistía en entregar el 10% de los productos del campo, del ganado, de las cosechas. No era dinero, era alimento. ¿Y para qué se usaba? Para sostener a los levitas, que no tenían heredad en la tierra, porque su porción era el servicio al tabernáculo. Los levitas, a su vez, debían dar el diezmo del diezmo a los sacerdotes, descendientes de Aarón. El diezmo también era usado para sostener a los huérfanos, a las viudas, a los extranjeros, y en ciertas fiestas religiosas. ¿Quiénes estaban obligados a dar el diezmo? Solo el pueblo de Israel. No los gentiles, no el resto de las naciones. Era parte de la ley mosaica, una ley específica para un pueblo específico, en un contexto social, agrícola y espiritual muy particular. No era universal. Cuando Cristo vino, cumplió la ley. Él no abolió la ley, pero la llevó a su cumplimiento. Y con su sacrificio, se abrió un nuevo pacto. En el Nuevo Testamento, no hay un solo versículo que mande a la iglesia a diezmar. Jesús habló del diezmo a los fariseos, Mateo 23,23, pero porque ellos estaban aún bajo la ley. Nunca mandó a sus discípulos a diezmar. Pablo, quien fue el gran apóstol a los gentiles, enseñó mucho sobre la generosidad, la ofrenda voluntaria, el dar con alegría, sin presión ni obligación. Pero jamás dijo que los creyentes deben dar el 10%. En 2 Corintios 9,7 dice: cada uno de como propuso en su corazón, no con tristeza, ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Esa es la norma del nuevo pacto. No es una cifra fija, es una actitud del corazón. Entonces, ¿significa esto que no debemos dar nada? Por supuesto que no. Debemos ser generosos, debemos ayudar a los necesitados, debemos sostener la obra de Dios, pero no por obligación, sino por convicción y amor. Lo que demos debe nacer del corazón, no de la presión de un sistema humano. Hoy en día, muchas iglesias usan el diezmo como una medida de espiritualidad. Se mide al creyente por lo que da, no por cómo vive. Se impone una carga que ni los apóstoles impusieron. Se ha convertido en un requisito para pertenecer,
para servir, incluso para recibir oración o bendición. ¿Y si una iglesia no da cuentas claras del uso del dinero? ¿Y si los líderes usan los diezmos para enriquecerse, para comprar propiedades, para vivir con lujos que el pueblo no tiene? Algunos dicen, tú da no más, tú cumples con Dios. Pero, ¿es eso correcto? ¿No debemos también exigir integridad, transparencia y administración santa? ¿No tenemos el deber de saber en qué se invierte lo que con tanto esfuerzo damos? Recordemos que en Hechos, los apóstoles administraban lo que se traía a los pies de ellos con sabiduría y justicia. Nadie tenía necesidad. No se usaba para engrandecer templos, ni para acumular riquezas. El problema del diezmo en nuestros tiempos no es si damos o no. El problema es si estamos usando la palabra de Dios para imponer cargas que Él no puso, y si estamos reemplazando la gracia por un sistema de méritos. Dios no necesita tu dinero. Él quiere tu corazón. Y si tu corazón es suyo, darás con gozo, sin presión, sin miedo, sin manipulación. Y eso, vale más que 1000 diezmos. Y algo más que no podemos pasar por alto, no estamos llamados a ser partícipes del mal, aunque se vista de religión. Efesios 5,11 dice claramente: y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprendedlas. Si estás viendo que hay manipulación, codicia, opulencia disfrazada de visión, corrupción espiritual y mal manejo de los recursos sagrados, callar o seguir cooperando sin decir nada también te hace cómplice. No se trata de juzgar con dedo acusador, sino de abrir los ojos, de examinarlo todo. 1 Tesalonicenses 5,21-22 nos exhorta: examinadlo todo, retened lo bueno. Absteneos de toda especie de mal. No podemos seguir entregando con los ojos cerrados solo porque así se hace o porque todos lo hacen. Dios no nos ha dado un espíritu conformista, sino uno de discernimiento, de poder, de amor y de dominio propio. 2 Timoteo 1,7. Por eso, si sabes que algo está mal, corrige con mansedumbre, advierte con amor, y si no escuchan, sigue el consejo de Tito 3,10. Al hombre que cause divisiones, después de una y otra amonestación, deséchalo. Y si llega el momento en que debes apartarte, no lo hagas por enojo, sino por obediencia. Porque Dios no se agrada del sacrificio si el corazón está lejos de su voluntad. Ahora bien, si tú estás en una iglesia donde ves que el dinero, ese esfuerzo que entregas como acto de fe y generosidad, no se utiliza con integridad, sino que se invierte únicamente en engrandecer la institución, en decorar, comprar objetos de alto valor, maquinarias, edificaciones ostentosas. Mientras los pobres, los necesitados, los enfermos, las viudas y los huérfanos siguen siendo ignorados, ¿no es justo detenerse a reflexionar? La pregunta que muchos hacen es: ¿debo seguir dando, aunque sé que no lo están usando como corresponde? Y aquí no se trata de rebelión, ni de avaricia, ni de escudarse en excusas para no compartir. Aquí se trata de responsabilidad. Dar ciegamente no es un acto de fe, puede ser también un acto de negligencia. Dios nos llama a ser buenos administradores, no solo de lo que recibimos, sino también de lo que entregamos. Efesios 5,15 nos dice: mirad, pues, con diligencia como andéis, no como necios sino como sabios. Si ves que tu ofrenda no cumple el propósito del reino, que es suplir necesidades, extender misericordia, reflejar el carácter de Cristo, entonces quizás ha llegado el momento de orar y replantear cómo y dónde estás sembrando tu semilla. No para dejar de dar, sino para comenzar a dar con conciencia, con sabiduría, con dirección del Espíritu. Porque Dios no te llama a financiar vanidad, sino a extender su justicia. Al final, no se trata de cuánto das, ni con qué frecuencia, sino de por qué lo haces, a quién se lo das, y con qué propósito. Dios no busca tu dinero, busca tu corazón. Y si tu corazón está rendido a Él, entonces sabrás cuándo dar, cómo dar, y a dónde dar. No financies sistemas humanos disfrazados de espiritualidad. No te conviertas en cómplice de lo que sabes que no está bien. Ora, examina, discierne, y decide con sabiduría. Porque Dios ama al dador alegre, pero también al dador consciente, justo y guiado por su Espíritu. Que el Señor te dé luz, firmeza y paz en cada decisión. Más vale una ofrenda sincera que 1000 diezmos sin justicia. Si este mensaje te edificó, suscríbete,
comparte con alguien que lo necesite, y déjanos tu opinión en los comentarios. Aquí hablamos sin miedo, con Biblia en mano y corazón sincero. Nos vemos en el próximo mensaje, si Dios quiere.